Pareciera ser que toda la sociedad y toda la prensa estuvo congregada hoy justamente para entender, para desenmarañar lo que pasaba en los tribunales de justicia. Tenemos dos fallos, uno condenatorio y el otro absolutorio. Y no cabe duda de que de esos fallos las partes afectadas tienen razón de expresarse, como lo ha hecho ya el expresidente Porfirio Lobo Sosa, y como también estoy seguro, o ya lo ha hecho también la Fiscalía de la República en el caso de los Gutiérrez, y ha dicho que se irán a casación, que es el último de los recursos que le quedan. ¿De qué se tratan los juicios? Normalmente en Honduras tenemos un juicio que se desarrolla en los medios de comunicación, en donde aparentemente hay una gran cantidad de pruebas sobre un hecho y hay una cantidad de narrativa, de circunstancias en las cuales, de acuerdo a lo que leemos, a lo que vemos, a lo que escuchamos, pareciera ser, está totalmente clara la comisión de un delito o la no comisión de un delito. En los medios de comunicación hay tanta opinión jurídica, hay tanta presentación aparente de medios de prueba que la gente casi tiene la certeza de lo que va a ocurrir en el tribunal. Ya hay gente que va a sentarse ya condenada por la sociedad y hay otra gente que va ya absuelta. Pero la verdad es que los juicios en Honduras tienen mayor presencia en los medios de comunicación que lo que verdaderamente pasa en la sala de juicios. Porque en la sala de juicio, y esto es lo que hay que entender, la temática, una vez que usted está en juicio oral y público, es de hechos probados. Cuando la gente está en el juicio, la Fiscalía necesita probar hechos y la defensa también. Entonces, muchísimas veces ambos sectores se diluyen en una gran cantidad de discusiones que no lo conllevan al tema de dejar hechos probados. Por eso los jueces más brillantes, los abogados más brillantes son aquellos que entienden claramente que el juicio es de probar hechos, porque el juez tomará decisiones sobre los hechos que le hayan sido probados. Y por último, obviamente, la parte jurídica de lo que tiene que ver con los tipos penales, con lo subjetivo y lo objetivo de cada delito, y todos los elementos que tienen que ver con la comisión del delito, y por supuesto toda la parte jurídica de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero antes que eso, antes de llegar a lo jurídico, primero son los hechos probados. Cuando la Fiscalía está acusando a alguien de la comisión de un delito, debe probarlo. Y cuando digo probarlo es que tiene la concatenación de los documentos, de las declaraciones y de la investigación y de los peritajes que le permiten no dejarle dudas al juez de que ese hecho ocurrió y de que la persona acusada es la responsable de ese hecho. Y tiene que valerse, repito, de prueba científica, de prueba testifical y darle prueba documental a todo el proceso, de manera tal que cuando asegura que hubo un delito, debe tener claramente definidas todas, pero todas los elementos de ese delito, presentárselos y dejarlo como hecho probado, y luego la participación del acusado también como un hecho probado. De eso depende que el tribunal tome una decisión condenatoria o no. La defensa, por su parte, cuando nota debilidades de la Fiscalía, también entonces aporta sus pruebas. La no presencia, por ejemplo, de su defendido en un hecho y pudiendo probar que estaba en otro lugar, o la no participación en virtud de la imposibilidad de haberlo hecho, el desconocimiento del hecho ocurrido, en fin, aportar pruebas, dejar en claro el hecho, que el defendido nunca supo nada y no participó de los hechos. En el caso de Astrofarma, por ejemplo, hace unos días hubo una sentencia condenatoria para un laboratorio, que no es Astrofarma, por haber sido responsable de haber vendido medicinas adulteradas al Estado. Es decir, sí, era otro laboratorio el que las había vendido y por lo tanto uno deduce que si ya condenaron a alguien, significaba que aquí no había esa responsabilidad. Pero bueno, hoy fue el juicio, hoy fue la sentencia, perdón. Y en la sentencia, en los hechos probados, en el primer caso, en el caso de la mañana, los hechos probados dejaron en claro que la Fiscalía
por lo menos para los jueces, nosotros no estuvimos presentes y solo podemos hacer caso de lo que escuchamos y repetirlo, porque no estuvimos allí, no somos testigos, no conocemos las interioridades del caso, pero de la sentencia se deduce de que la Fiscalía no tuvo la habilidad o no tuvo en su mano las pruebas suficientes para garantizar una sentencia. No pudo probar la participación de los acusados en los elementos y en los hechos que los acusaban. En cambio, en la sentencia de la tarde, una extensa sentencia, por cierto, parecía ser que era ya más bien la lectura de la sentencia, en donde ya tenían abordado todos los elementos. En esa sentencia de la tarde, larguísima, se abordó casi toda la prueba que le fue presentada, y desde los primeros renglones se sabía que habían encontrado elementos suficientes para condenar. Entonces parece ser que en este otro hecho, la Fiscalía sí tuvo la habilidad y las pruebas a su alcance para probar la comisión del delito y luego la participación de los acusados en el delito. Y de ahí se deducen las sentencias. Mire, cuando los hondureños entendamos esto y verdaderamente aceptemos de que así son los procedimientos y vivamos en un Estado de Derecho en el cual cada institución tiene la posibilidad de hacer su trabajo, cuando lo aceptemos y lo respetemos como tal, entonces la nación comenzará a prosperar. Solo así podrá prosperar. Hoy, dos fallos diferentes. Uno condenatorio y el otro, absolutorio. Dos fallos diferentes. Para personalidades en ambos casos. Para gente famosa en ambos casos. Para poderosos en ambos casos. Una vicepresidenta del Congreso y la otra primera dama de la nación. El hecho de que las sentencias hayan sido diferentes, creo que debe darnos a todos la satisfacción de creer que la justicia, por lo menos a nivel de sentencia, está caminando. Que por lo menos cuando allí se llega, se tiene claro cuáles son los elementos para juzgar de acuerdo a las pruebas aportadas y que de acuerdo a estas se procede. Y aunque, escuche esto, y aunque esto le causa dolor a las partes, y tienen todo el derecho para reclamar y además tendrán recursos de casación para presentarlas, el resto de la sociedad, los que no estuvimos en juicio, los que no conocemos los hechos, los que solamente participamos como testigos lejanos de ese proceso, debemos, si queremos vivir en un Estado de Derecho, aceptar los resultados. Y punto. No convertirnos en otros jueces, porque no tenemos los elementos para juzgar ni para sentenciar. Todo lo que tenemos son recortes periodísticos o algún recorte televisivo. Todo lo que tenemos son breves informaciones de hechos tan profundos, tan analizados jurídicamente, tan profundamente, que lo único que podemos hacer como sociedad para vivir en un Estado de Derecho es aceptar los hechos. Hoy, día de juzgados. La nación entera estuvo de pie escuchando lo que ahí pasaba. Lo que sigue es respetar el Estado de Derecho. Es nuestra opinión editorial.